En esta oportunidad, damos inicio al tercer periodo bimestral. Vamos a estudiar uno de los últimos temas de historia y que tiene que ver con el periodismo y la literatura colonial. Muy bien, vamos a compartir las diapositivas correspondientes. Entonces tenemos ahí, pues, lo que corresponde a nuestro tema, periodismo y la literatura colonial. ¿Correcto? Muy bien. El periodismo colonial. El periodismo colonial, gracias a la imprenta, ¿no? Un invento que revolucionó y que transformó la cultura de la época, ¿no? Introdujo en el Perú por primera vez sus libros en el año de 1584. La historia de introducción de la imprenta en el Perú, ¿no? Tiene que tener en cuenta el nombre del impresor italiano Antonio Ricardo, ¿no? Natural de Turín, ¿no? Quien en 1580 llegó al Perú procedente de México con sus máquinas de imprimir. Se cuenta que pese a haber traído todos sus elementos de trabajo, Ricardo no pudo imprimir libros en el Perú, ¿no? Después de arduas gestiones, la audiencia, por auto del 13 de febrero de 1584, el rey, por Real Cédula del 17 de agosto de 1584, dieron licencia al impresor italiano para iniciar sus trabajos de imprenta. El primer folleto que imprimió Ricardo fue el denominado Pragmática de los 10 días del año, que contenía la corrección gregoriana del calendario cristiano, labor que hizo en 1583, y el primer libro considerado como tal fue el denominado Doctrina Cristiana y Catecismo, para la instrucción de los indios de la época. Fue impreso en 1584 y en 3 idiomas, español, quechua y aymara. Este libro es el primer impreso, ¿no? El primer libro impreso en el Perú, en América del Sur. Con él nació la literatura peruana, impresa en el país con una significación multilingüe y pluricultural. Por otro lado, diremos que el periodismo colonial, ¿no? Apareció por primera vez en 1743 con ese diario conocido, La Gaceta de Lima, que duró hasta el año de 1767, reapareciendo luego en 1793. Se dice que este periodismo colonial en 1790 apareció también en el país por el diario de Lima, ¿no? Un diario curioso y erudito, económico y comercial, cuyo fundador fue Jaime Bauzat y Mesa, natural de Extremadura, España, y que tuvo una vida de 3 años consecutivos. El 2 de enero de 1791 apareció en Lima, ¿no? Apareció en Lima la publicación científica e intelectual más importante de la época, como fue el Mercurio Peruano. ¿Bien? Pasamos al siguiente punto, y que tiene que ver con otros periódicos de la época. Como podemos apreciar en la diapositiva, hubieron muchos otros diarios, ¿no? El Semanario Crítico, Guía Política Eclesiástica y Militar del Virreinato del Perú, la Minerva Peruana, El Ciudadano Español, El Verdadero Peruano, El Peruano Liberal, El Satélite del Peruano, El Diario Secreto de Lima. El 2 de enero, volviendo a nuestros diarios, el más importante, el Mercurio Peruano, el 2 de enero apareció en Lima esta publicación científica e intelectual más importante de la época. Por otro lado, también salía solamente 2 veces por semana como órgano oficial escrito de la sociedad intelectual, denominada Amantes del País, ¿no? Y vocero importante también de la época. Se dirá también que el Mercurio Peruano fue también un diario que tuvo entre sus principales escritores a José Baquijano y Carrillo, ¿no? Bajo el seudónimo de Cefalio, a don Hipólito Unanue, ¿no? A José Rossi Rubí, José Elgaña, Mariano Miller, Ignacio Castro, ¿no? El editor del Mercurio Peruano fue Jacinto Calero y Moreira. En el Mercurio Peruano se publicaron estudios sobre historia, geografía, botánica, comercio, economía, química y navegación.
La publicación influyó decisivamente en la modernización de los estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, vamos hacia otra de las diapositivas, y que tiene que ver con la sociedad amantes del país. La sociedad amantes del país, ¿no? Esta célebre sociedad, tuvo su origen en la Academia Filarmónica de la época, fundada en 1787, por José de Rossi Rubí, ¿no? Del seno de dicha academia surgió la sociedad hacia 1791, es decir, la sociedad amante del país, la institución, nació en la Academia Filarmónica, que fue el nombre que inicialmente tuvo esta sociedad amantes del país. El 19 de octubre de 1792 se expidió el Real Decreto que reconocía y protegía a la sociedad amante del país y al virrey Gil de Tahuada y Lemus, ¿no? Y lo aprobó su primera constitución, ¿no? Redactada por Hipólito Unanue, José Baquijano Carrillo y José Egaña. La sociedad amante del país, entre los miembros fundadores de ella, pueden señalarse a José Baquijano Carrillo, Hipólito Unanue, Juan Egaña, Demetrio Gaspe, Tomás Méndez La Chica, Diego Cisneros, Vicentes Morales, Juárez, González Laguna, ¿no? Entre otros importantes. El primer presidente de la Sociedad Amante del Perú, ¿no? Del país, fue José Baquijano Carrillo, conde de Vista Florida. Las ideas vertidas en el Mercurio cubano representan la influencia del enciclopedismo en la sociedad colonial, aunque solo un grupo reducido de personas, por medio de ellas, el iluminismo se hizo presente en el Perú, aunque son aún frecuentes las concesiones de la plástica tradicional, que era el pensamiento dominante de la época. ¿Correcto? Vamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver ya con la literatura colonial. La literatura colonial, ¿no? En esta época, ¿no? Tuvo una singular influencia, ¿no? Gracias a España, ¿no? Pero a pesar de ello, algunos autores contribuyeron a constituir nuestra identidad nacional. Los más destacados fueron el Inca Garcilaso de la Vega, Amarilis, Juan de Espinosa Medrano, Juan del Valle y Caviedes, ¿no? Las características de nuestra literatura de la época son las que pasamos a indicar. Tenían una dependencia de España, es decir, fuimos eco de la literatura española, porque se escribió con espíritu y sentimientos españoles. También hay un alto valor histórico. La literatura de ese entonces recogió testimonios del colonialismo que se implantó. También otra característica es el retoricismo. Hubo preocupación por la expresión y la forma, ¿no? Introdujeron elementos de la perspectiva literaria española, el soneto, los versos en decasílabos, la rima, entre otras. También tuvo un estilo satírico, que usó la sátira mordaz e hiriente para criticar a personajes virreinales de la época. También se caracterizó por la imitación. Las corrientes o movimientos literarios de Europa tuvieron adeptos, tuvieron seguidores, ¿no? Imitadores en el Perú. Eso en cuanto a las características. Finalmente vemos las fases o periodos del periodismo y la literatura colonial. Estas fases o periodos durante este tiempo, ¿no? Los literatos coloniales imitaron a las corrientes literarias presentes en Europa. Tenemos ahí la primera fase o periodo, que fue el barroco. Fue una producción con estilo, ¿no? De recargar las producciones con muchos recursos literarios. Se le dio mucha importancia a la lírica. Los poemas escritos en esta época poseen muchos recursos estilísticos. El neoclasicismo también, este es otro de los, digamos, periodos o fases. El neoclasicismo tuvo una connotación de, digamos, de buscar el equilibrio de la armonía clásica. Rechazó el recargado lenguaje del barroco, puso de manifiesto la pedagógica. Este movimiento neoclasicista, ¿no? Se desarrolló juntamente a las ideas independentistas y de libertad de Hispanoamérica de aquella época. Luego tenemos el clasicismo, que también
dentro de los periodos o fases de esta época, ¿no? Suplantó progresivamente ciertos cambios que se fueron dando, ¿no? Al renovarse y traer consigo el llamado neoclasicismo. Era un estilo de expresión literaria liberal, eliminando el estilo barroco, ¿correcto? Diremos también que hay algunos representantes, ¿no? de este llamado literalismo, literalismo colonial, y que tiene que ver, pues, con personajes que más adelante vamos a mencionar, como es el caso de Juan del Valle Cabié, de Diego de Ojeda, Amariles, entre otros. Como pueden apreciar, pues, jóvenes, la literatura colonial tuvo, pues, unas características muy saltantes que hemos podido mencionar, repitiendo nuevamente. La literatura colonial tuvo una dependencia de España, tuvo mucha influencia de España, luego tuvo su propia originalidad, tuvo un alto valor histórico, en otra de las características, el retoricismo, ¿no? Esto era por la expresión de cómo se daba su literatura, tuvo un estilo muy satírico, ¿no? La sátira mordaz e hiriente, la burla, ¿no? A los personajes virreinales de la época, y también la imitación, ¿no? Que tuvieron de alguna forma los seguidores de las corrientes o movimientos literarios de Europa. Bien, jóvenes, eso es lo que corresponde a este punto. Muchas gracias por su atención.